Que todo lo que bloquea tu mente, tu comprensión, sea alejado de ti ahora y que, después de ver este video, salgas de manera diferente a como entraste. Amén. Muchas personas tienen conocimiento sobre Dios Padre. Muchas personas tienen conocimiento sobre el Dios Hijo, que es Jesús. Sin embargo, pocos son los que se preocupan por conocer al Dios Espíritu Santo. Podemos entender que la Biblia se divide en 3 partes. La primera parte es el comienzo del mundo, donde tuvimos la manifestación de Dios Padre. En la segunda parte tuvimos la venida de nuestro Señor Jesús, que murió para salvarnos, que es el Dios Hijo. Y la tercera parte comienza justo después de la ascensión de Jesús al cielo, donde dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté siempre con vosotros». Él es el Espíritu Santo, el Espíritu que guía hacia toda la verdad. Podemos entender que, como vivimos en el mundo después de la muerte de Jesús, vivimos en la tercera y última parte de la Biblia, vivimos en el periodo del Dios Espíritu Santo. Hoy entenderás lo que es el Espíritu y por qué recibir al Espíritu Santo es tan importante para tu vida y salvación. El sobrenatural Espíritu Santo de Dios. Si prestamos atención a la palabra de Dios, podemos observar que los grandes hombres utilizados por Dios fueron tomados por el Espíritu Santo, antes de poder llevar a cabo sus grandes hazañas aquí en la tierra, como podemos ver en Jueces capítulo 14, versículos 6 a 19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con gran poder, y sin nada en sus manos despedazó a un león como quien despedaza a un cabrito. También observamos en Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu Santo se apoderó de Gedeón, quien tocó la trompeta para reunir a todos y guiarlos. También en Samuel 16, versículo 13, tomó Samuel el cuerno de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor se apoderó de David a partir de ese día. Incluso Jesús, antes de comenzar su obra aquí en la tierra, tuvo que recibir al Espíritu Santo, como vemos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. También podemos ver la importancia del Espíritu Santo en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros permaneced en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Esta promesa que Jesús les hace a sus discípulos es la venida del Espíritu Santo sobre ellos, y Jesús les ordenó que se quedaran en Jerusalén hasta recibir al Espíritu Santo. En estos pocos versículos vemos la importancia del Espíritu Santo en la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Pero qué es el Espíritu Santo después de todo? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Así que cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de pensamiento. Estamos hablando de la parte inmaterial o incorpórea que guía al ser humano. De esta forma, podemos concluir que el Espíritu no es más que la mente humana. Es tu forma de pensar, es tu cabeza. Así, la forma en que una persona piensa es lo que define su espíritu. De modo que lo que alimenta su mente determinará sus acciones, reacciones y elecciones. Dará rumbo a su vida, moldeará su destino. Entonces, el espíritu es la inteligencia humana. Ahora veamos qué dice la Biblia sobre el espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Este versículo muestra que, ¿quién puede conocer sobre ti sino tu propia mente? Si el espíritu del hombre es la mente del hombre, entonces ¿quién puede conocerte, saber de ti sino tu propia mente? Nadie más puede, solo tú puedes tener acceso a tu propia mente. Ni siquiera el diablo puede conocer tu mente. De la misma manera, las personas más cercanas a ti no conocen tu mente. Solo Dios, que creó y cuida de todo, conoce tu mente. Aparte de Dios, nadie más sabe lo que estás pensando en este mismo momento.
Es por eso que a veces ciertas personas toman decisiones que nos sorprenden, aunque sean personas íntimamente cercanas a nosotros. El diablo no conoce tus pensamientos. Lo único que puede hacer es deducir lo que hay en tu cabeza, porque observa lo que dices, lo que haces, a dónde miras, qué haces cuando estás solo o sola. Entonces, va a deducir cuáles son tus inclinaciones, tus puntos débiles. Él te observa, pero no puede saber qué hay dentro de ti. Solo tu espíritu, que es tu mente, y Dios pueden saber lo que hay dentro de ti. Ahora, en la última parte del versículo dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este versículo deja en claro que nadie puede conocer las cosas de Dios. Solo el Espíritu de Dios tiene acceso a las cosas de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que si quiero conocer a Dios, si quiero saber las cosas de Dios, hacer su voluntad, necesito tener el Espíritu de Dios. Es decir, necesito tener la mente de Dios. Espíritu significa inteligencia y santo significa separado. Entonces, al tener el Espíritu de Dios, pasas a tener la inteligencia separada, el pensamiento que es diferente al del mundo. No vivirás en la injusticia, no te mezclarás ni harás lo que está mal. Vivirás de manera separada. Las personas no entienden el significado de la palabra santo y la usan de manera burlona. Mira a ese santurrón. En realidad, están diciendo, mira a ese separado, porque la persona no encaja en las cosas de este mundo. Una vez que una persona está llena del Espíritu Santo, comienza a tener la dirección de Dios mismo. El Espíritu Santo mismo te dirá cómo deben ser tus elecciones, tus actitudes y tus reacciones. Quien no tiene el Espíritu Santo está siendo conducido por el espíritu humano. Y es por eso que a veces vemos noticias de personas haciendo cosas absurdas, porque piensan con el espíritu humano y están sujetas a las tentaciones de este mundo, ya que no tienen un filtro interno que las limite, no tienen la forma de pensar que proviene de lo alto, no tienen la lucidez espiritual. Por lo tanto, justo después de que una persona es bautizada en agua, debe buscar el bautismo con el Espíritu Santo, porque es muy difícil actuar en este mundo en concordancia con Dios sin tener el pensamiento de Dios. Así que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es como si se produjera una fusión entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios. La mente de la persona se fusiona con la mente de Dios. A partir de ese momento, Dios comienza a tener un canal con el ser humano, comienza a tener una conexión, un vínculo a través del cual te inspira, te guía. A continuación, estar lleno del Espíritu Santo es estar siendo controlado por los pensamientos de Dios. A veces, las personas son fanáticas de un artista famoso en particular, o se dedican a una afición organizada por algún equipo, siguen a los influencers en todas las redes sociales y se llenan con la forma de actuar y comportarse de ese artista. Entonces, esa persona está teniendo el espíritu de lo que se está llenando de lo que busca con todo su corazón. Su mente comienza a ser moldeada por lo que está absorbiendo, hasta el punto de incluso cambiar su apariencia para poder estar en concordancia con la forma de actuar de lo que sigue. Y muchas veces, estos artistas famosos, estos influencers, están siendo utilizados por el diablo para moldear su espíritu al espíritu de él y alejarlo del Espíritu de Dios. De la misma manera, la persona que recibe al Espíritu Santo experimenta una transformación, a tal punto que su cambio es evidente. Detalles en su comportamiento llaman la atención, como por ejemplo, ya no decir malas palabras, abandonar los vicios, la pornografía, los esquemas, en fin. La persona comienza a tener la mente separada. Por más que sea tentada a hacer cosas incorrectas en este mundo, el Espíritu Santo no lo permite, hablando en su mente para que no haga tal cosa. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esto? ¿Cómo podemos tener la mente de Dios en nosotros? Ahí está el punto. Solo podemos tener la mente de Dios si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque, así como su Espíritu es su mente, el Espíritu Santo es la mente de Dios.
¿Y cómo podemos tener el Espíritu Santo? Bueno, para tener el Espíritu Santo, debes tener a Dios mismo como tu ídolo, interesarte por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Necesitas negar tu voluntad, incluso si te cuesta mucho. La lectura de la Biblia debe ser constante. La Biblia no debe ser solo un adorno en tu casa. Jesús dijo en Juan 6:63, «Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida». Cuando abres la Biblia, estás teniendo acceso a los pensamientos de Dios que fueron eternizados a través de siervos llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios en tus manos, a través de la Biblia. Cuando lees la Biblia, estás absorbiendo los pensamientos del propio Dios. Terminas teniendo el espíritu de la Biblia entrando en tu mente. Es la Biblia viva dentro de ti, es la palabra dentro de ti. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu mente? ¿De qué has estado alimentando tu mente, tu espíritu? ¿Qué está lleno dentro de ti? ¿Será que las canciones que escuchas te conducen a un comportamiento de Dios? ¿Será que las invitaciones a lugares y personas a tu alrededor te acercan a Dios? ¿Será que las personas con las que te relacionas aceptarían tu conversión a Jesús o te criticarían o se burlarían? ¿Y si te negaras a emborracharte con esas personas? ¿Y si te negaras a tener relaciones sin tener un matrimonio? ¿Cómo reaccionaría lo que te rodea? El problema es que las personas quieren todo de Dios, pero no quieren renunciar a lo que hay en este mundo. Tal vez no te interese leer la Biblia. Tal vez has estado intercambiando la palabra de Dios por lo que hay en este mundo. Ten cuidado, porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios, es decir, la mente de Dios, la forma de pensar de Dios, ese no es de Dios, como está escrito en Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todo lo que llena tu mente te controla, ¿comprendes? ¿Sí o no? Por eso vemos este mundo perdido, porque todo es un intercambio de espíritu. Observa que normalmente la sociedad se divide en grupos, donde el espíritu se encuentra con el otro, donde hay acuerdo de espíritu. El espíritu de una persona se encuentra con el de otra, y a partir de ahí, una persona comienza a influenciar a la otra. Esta influencia se percibe en relación a la ropa que viste, en cómo habla, en el corte de pelo, en su comportamiento. Vemos en este mundo que cada individuo es atraído por alguien que tiene el mismo espíritu. En eso, hay una conexión de manera que uno se llena del espíritu del otro. Entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Amigo mío, amiga mía. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de los pensamientos de Dios. Esto significa que, a partir del momento en que tienes los pensamientos de Dios, tu comportamiento cambia automáticamente. Inevitablemente, te alejas de las personas que viven bajo las influencias de este mundo, en los vicios, en la astucia, en la mentira, en la traición, en los esquemas, en la malicia, en fin, en todo lo que Dios reprueba. Ante esto podemos entender lo que Jesús dijo en Mateo 10:34-39. No piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Como podemos ver en este pasaje, Jesús dice claramente que vino a este mundo para traer la espada, causando división entre los hombres. Esta espada es la palabra de Dios, donde una vez que estás lleno de la palabra de Dios, es decir, lleno del Espíritu de Dios, inevitablemente te alejas de las cosas y costumbres de este mundo. Hay una división, y cuando tenemos el Espíritu Santo y pasamos por los desiertos de la vida, cuando vienen las tentaciones o cuando viene una situación difícil en la que necesito tomar una decisión, si estoy lleno del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo influirá en mi decisión, en mi reacción. Siempre vencerás, porque tendrás los pensamientos controlados por el Espíritu Santo. Y ahí no hay forma de que salga mal, porque en todo momento sabrás hacia dónde debes ir y tomarás las mejores decisiones.
y estas decisiones influirán en tu futuro. Y triunfarás en esta vida, por supuesto. Siempre habrá muchas luchas, pero vencerás porque Dios estará contigo y serás guiado no solo para vencer las cosas de este mundo, sino también para tener la vida eterna con Jesús. Aleluya, porque el Espíritu Santo no te llevará al infierno. Entonces, amigo mío, amiga mía, nuestra mayor necesidad es estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, que lleva a la disolución, sino sean llenos del Espíritu. Debes estar buscando estar lleno del Espíritu Santo, y para eso, debes tener sed de las cosas de Dios. Debes hablar con Dios todos los días. Debes reducir un poco las redes sociales, los juegos de celular, para leer la palabra de Dios. Y cuando lees la palabra, bueno, entonces, la palabra, el espíritu de la palabra, te poseerá y aprenderás a perdonar, y dentro de ti no habrá rencor, ni tristeza, ni desánimo, porque tendrás el Espíritu de Dios dentro de ti. Pero para eso, debes buscar a Dios con todo tu corazón. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Jeremías 29:13. Te he dado la oportunidad de tener el Espíritu de Dios. Tal vez hasta hoy nunca has tenido éxito en la vida, porque siempre has sido guiado por el espíritu humano, por las tendencias de este mundo. Hasta hoy has elegido a las personas equivocadas, al buscar lugares equivocados. Detente un momento, piensa. Prueba a entregarte a Dios, a leer su palabra. Estoy seguro de que nunca volverás a ser la misma persona. Y cuando cambiamos, todo cambia. Entonces, cambiemos para mejor, cambiemos para estar con Dios y tener la salvación. Y uno de los indicios de que tienes al Espíritu Santo es el deseo de ganar almas para Jesús, de hablar de Jesús a las personas. Porque de la misma manera que te sientes bien cuando tienes el Espíritu de Dios, quieres que las personas también se sientan bien con Dios, y ese es el deseo del Padre. Gracias por ver este video. Si te ha ayudado o ha tenido sentido para ti, por favor compártelo, dale a me gusta y suscríbete al canal para recibir nuestros próximos videos. Que Dios esté contigo y que una lluvia de bendiciones del Señor caiga sobre la vida de todos los que respondan con un amén en los comentarios.